Así es, Carlos, nos has brindado cifras bastante relevantes y para comentarlas se encuentra con nosotros el especialista en temas tributarios, Jorge Bravo, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por estar con nosotros. Las modificaciones implementadas por la superintendencia, ¿por qué son importantes? Yo creo que estamos en un momento en el tiempo en el que el Perú tiene que darse cuenta que para cambiar las situaciones hay que tomar medidas drásticas, ¿no? El Perú es un país eminentemente informal. Estamos hablando de un 70% de economía informal. Lamentablemente estamos rankeados como uno de los países donde se realiza más cantidad de lavado de activos. Entonces, el Estado tiene que tomar medidas y creo que esta en particular es una muy buena medida, ¿no? Ir hacia aportes incluso de $1.000, ¿hacia dónde apunta? Muchas veces lo que se hace también para lavar activos es que se manejan muchos aportes probablemente de no tanta cuantía, ¿no? Claro. Esto estaría apuntando también a ello. Justamente apunta a ese objetivo, ¿no? Actualmente, porque la norma que estamos comentando es todavía un proyecto que se piensa implementar, pero hoy en día la norma indica que por operaciones superiores a $10.000, los bancos tienen que reportar las operaciones sobre estos montos, sobre todo hacer preguntas del origen de los fondos. Por ejemplo, si yo soy una persona natural que cobra un cheque en un banco por montos mayores a 10.000 o realizo un depósito en efectivo, el banco me va a preguntar primero, me va a pedir que me identifique y me va a preguntar sobre la procedencia del dinero. Sin embargo, el crimen, obviamente, el delito, lo que hace es busca salidas a esto y lo que hacen es atomizar las operaciones en montos menores. Entonces, entiendo que la medida apunta a eso, y no solo a bancos, sino también inclusive a casas de cambio, que ya han sido empadronadas varias de ellas, y se está pensando también en los cambistas. Cuando un cambista, bueno, esto todavía es hipotético, ¿no? Pero no, vamos a ver cómo pensar en un cambista que interroga al cliente todavía es muy extraño, ¿no? Es una escena todavía que cuesta imaginarse en el Perú, exactamente. ¿no? Pero bueno, a eso estamos, digamos, en todo caso. Como pocos países, es que también tienes toda la cantidad de cambistas callejeros como las tienes en el Perú, a pesar de todo, ¿no? Efectivamente. Es también una particularidad de esa. Yo creo que son pasos, ¿no? Que son pasos que se tienen que dar, ¿no? Hay mucha gente que es escéptica respecto a si esto va a funcionar rápidamente, pero si no comenzamos a dar los cambios, a caminar, no vamos a poder hacer frente a este problema serio, ¿no? Que en principio comienza con legitimar dinero que proviene de actos delictivos, por ejemplo, el narcotráfico, el sicariato, pero tiene también un punto de contacto con el tema tributario, ¿no? Por supuesto. A través de esto evasión, por doquier. Ahora, antes de entrar, porque sí quería hacerle un par de preguntas sobre el tema estrictamente tributario. La superintendencia está intentando llegar a otras esferas de formalidad que todavía no termina de avanzar. Una es la supervisión de las cooperativas, de las cajas municipales. Había también un proyecto de ley que ha estado dando vueltas y vueltas, lo han modificado, ha ido, ha regresado. ¿En qué punto está esto? ¿Por qué es importante supervisar a estas entidades que, bueno, últimamente tienen además mucho éxito, ¿no? Claro, lo que pasa es que a través de cooperativas, a través de casas de cambio, a través de diversas actividades, es probable que al no haber un control suficiente, se usen estos medios para blanquear dinero, blanquear capitales, ¿no? Entonces, por eso es que el Estado está poniendo atención a estos sectores que obviamente a veces son resistentes a aplicar este tipo de labores de prevención de riesgos, ¿no? ¿Cuál es el control que tienen ahora estas entidades? En realidad no hay mayor control, ¿no? Justamente por eso es que se les quiere colocar un control y obviamente alguien que no ha sido sometido a controles y no está acostumbrado a reportar, de pronto que tenga la obligación de reportar, no lo asume de buena manera, ¿no? ¿Cómo redundan todas estas medidas entonces en el tema tributario? Vamos a cerrar, me parece, con una presión tributaria inferior al 13%. Eso, en un caso como el nuestro este año, ¿no? Es particularmente dramático, ¿no? Porque claro, si se hablaba que, pues, o sea, mínimos así como para respirar a 14, 15%, y ni qué decir de países como la OCDE, ¿no? Que está por encima del 20%. Y hay medidas, o el gobierno pretende ahora en las facultades delegadas, ¿no? Entre los 6 capítulos que reclama está el tributario, y sobre todo la premier Mercedes Arauz dice, más que por el lado de una reforma como tal, lo que buscan son mecanismos inmediatos para combatir la evasión. La informalidad tiene mucho que ver con ello.
Yo creo que la informalidad es el problema. Estamos hablando, como lo decía, de cifras oficiales del 70% de la economía peruana informal y a grandes rasgos es un 70% que no contribuye con impuestos. Así no hay recaudación que aguante para cualquier sociedad. Este año vamos a cerrar con cifras históricas, pero hacia abajo en la recaudación, ¿no? Vistas hace 10 años. Sí, o sea, es crítico. Y la verdad que aquí no solo el Estado, sino la población en general tiene que tomar conciencia de que para poder subsistir necesitamos de los tributos. Y es importante que medidas del tipo que sean necesarias sean implementadas para que esto revierta. Estamos en una caída en picada desde el 2012 en la recaudación. Necesitamos simplificación de trabas, como se ha estado, o simplificación en realidad de tasas, como se ha estado mencionando. De repente las medidas tomadas por el exministro de Economía, Alfredo Torne, complicaron más la situación, sobre todo para empresas. ¿Hacia dónde deberíamos caminar con respecto a los cambios tributarios? Yo sí, efectivamente soy un abanderado y creo en la simplificación. Creo que este tema se soluciona en parte con simplificar, pero no simplificar tasas, sino simplificar la propia idea de lo que es el tributo, el cumplimiento. Creo que este gobierno ha tenido una buena intención, ¿no? Se quiso simplificar, pero mira lo que se logró, ¿eh? La empresa, que es la que contribuye al sostenimiento de los impuestos, tenía el año pasado 3 regímenes de impuesto a la renta. Y para simplificar estos 3 regímenes, increíblemente el Estado hace algo inaudito, crea un cuarto régimen. O sea, pensando que se van a ir al cuarto. Y lo que ocurrió es que más bien en lugar de irse al cuarto, se han informalizado, ¿no? Entonces, no funcionó. El régimen que han creado, el régimen MIPE, desde mi perspectiva, lo que va a generar ahora en marzo del próximo año va a hacer que los ingresos en realidad sean inclusive inferiores a los que tenía pensado el gobierno el año pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque termina siendo como una especie de camuflaje. Explico brevemente la razón. Si el año pasado una empresa formal pagaba 29.5% de sus ingresos y este año por fuerza de la ley va a pagar 10%, claramente hay 19.5% de menor recaudación que va a tener el Estado. Y es porque el propio Estado ha creado este régimen, pensando en que los informales iban a ingresar al régimen MIPE. Y en lugar de eso, los formales van a retroceder o sea, van a cambiar la naturaleza de sus empresas para poder acceder a este régimen. Es algo más increíble aún. No es ni siquiera que van a cambiar, sino que pagan menos producto de que el Estado ha creado este régimen que les reduce el pueden impuesto. acceder a este. Ya están a la fuerza. No. O sea, es impresionante. O sea, al que era formal no era necesario bajarle tasas. Lo que había que hacer era crear un régimen más sencillo que permita, más amigable también, que el informal pequeño ingrese a la formalidad. Pero no solo no ha ingresado ningún informal, sino los que antes eran formales y pagaban el 29.5%, ahora van a pagar 10%. ¿Cómo ve al MEF en ese sentido, al actual MEF, a Claudia Cooper? Bueno, yo creo que saben del problema, están trabajando pero a puertas cerradas, o sea, no están siendo muy claros en las medidas que van a implementar. Yo sí creo que la ministra y su equipo está trabajando en algo, o sea, tengo esa esperanza, los tributaristas en general tenemos esa esperanza, pero hasta la fecha no se conoce un plan concreto, ¿no? Para finalizar, ¿la SUNAT ha perdido dientes, como se dice? Hasta hace unos años era una entidad muy respetada, temida de repente, ¿no? Ahora, bueno, los últimos años, pues, de lo que se habla sencillamente es que se mete, entre comillas, solamente con los formales, que no ha logrado anchar la base tributaria, que se ha perdido ese músculo que podía tener en años pasados la SUNAT. ¿Usted está de acuerdo con esa percepción? Y yo lo que creo es que la SUNAT está básicamente actuando a indicaciones de la política que dispone el MEF. No creo que sea un organismo que haya perdido dientes, simplemente lo que está haciendo está es ejecutando lo que le indican, ¿no? Y me parece que dentro de todo lo está haciendo bien, pero aquí el problema no es la SUNAT. Aquí el problema es política fiscal y disponer medidas que hagan que ese 70% que no coopera termine pagando tributos. Y esa labor es difícil, ¿eh? Y esta, por supuesto, ¿no? Y en un país con una resiliencia informal como la nuestra. Y el tema de evasión de IGB, que también es particularmente alta, que eso también fue un cambio, pues, en la percepción, porque claro, el gobierno entró pensando que iba a poder bajar las tasas de IGB, y esto fue contraintuitivo incluso. Bueno, ya ahora ni se habla, ¿no? Ni se habla de esto, pero
¿Cómo hacer en lo inmediato para revertir esta evasión que finalmente el IGB pues, es el impuesto más democrático, si se quiere, el que pagamos todos? Claro, en el caso del IGB... No están dando boleta, después de muchos años donde ya por default te daban la boleta, ahora en uno y otro local uno tiene que pedirla. Es terrible y cuento una experiencia, ¿no? Antes de venir acá pasé por un comercio pequeño a 3 cuadras del canal. Y no me dieron comprobante de pago y tuve que exigirlo. Claro, ¿no? claro, y eso pasa todos los días. Bueno, esperemos pues que finalmente, porque como usted bien dice, de ahí es donde salen los fondos del Estado, de ahí es donde salen los fondos desde los programas sociales, la educación, la salud, y bueno, no vamos a ir más allá, incluso si estamos hablando pues algún tipo de seguridad social como la que se está discutiendo ahora, ¿no? Más universal. Si seguimos así, estamos fritos. Gracias, Jorge Bravo, por acompañarnos esta mañana. Muy interesante conversación. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con información en vivo desde Arequipa. No se vayan.